del cumplimiento realmente de lo que el ser humano necesita, desea, ¿no? Lo que es verdaderamente su propósito. Pero claro, él dice que, a ver, la cruz, ¿no? Primera de Corintios 1, es un escándalo para el mundo, para el religioso como para el no religioso. Entonces él dice es un cumplimiento subversivo. Claro, es el cumplimiento de lo que el hombre desea, pero no es el que le espera. Entonces, para el judío es un tropezadero, ¿no? Y para el griego es una locura. Entonces, finalmente, claro, cuando decimos que Cristo, ¿no? Que es al fin y al cabo el evangelio, ¿no? Y el verdadero cristianismo, ¿no? Es el cumplimiento del anhelo humano, del deseo humano, entendemos que es un cumplimiento subversivo, porque no es el cumplimiento que ellos esperan realmente que sea de él, de la realización que ellos creen que va a ser de lo que hay, ¿no? Entonces, todos estos deseos y anhelos, empezando con esta identidad, ¿no? Tienen su cumplimiento subversivo en Cristo. Claro, ¿por qué? Porque el apóstol nos muestra, ¿no? En la enseñanza neotestamentaria que esa cruz, ¿no? También significa en su experiencia, ¿no? Del cumplimiento subversivo de Cristo, ¿no? Un morir a uno mismo. No cumplir simplemente tus anhelos o tus deseos, ¿no? En este caso de orientación sexual, ¿no? Pretendiendo simplemente que él es la aceptación inclusiva de lo que tú quieras, sin más, ¿no? Sino que te trastorna. Es tu cumplimiento de otra manera. Tienes que morir a ti mismo, a tus ciertos deseos. Hay que adquirir una nueva vida en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, en él está finalmente la finalidad, el cumplimiento de ese anhelo y deseo, pero no de la manera, claro, que uno esperaría o imaginaría. Sin embargo, cuando prescindes de ello, porque te es un obstáculo, un impedimento en la manera en la que él lo cumple, claro, nunca logras finalmente realizar ese anhelo y ese deseo de identidad fuera de él. Lo que observamos en nuestro mundo, en esa búsqueda, si queremos llamarla religiosa, ¿no? O, aunque sea en el contexto secular, es que finalmente lleva, claro, a una insatisfacción. Una insatisfacción porque finalmente el círculo no es tan paradisíaco como te parecía, hay las mismas rencillas, los ideales de sororidad que puedan tener las chicas lesbianas, ¿no? Finalmente ven que luego hay los mismos líos que encuentras en cualquier tipo de grupo heterosexual, patriarcado, etcétera, como lo quieras llamar, ¿no? Y que realmente no existe ese paraíso que tú estás buscando, ¿no? Que finalmente te tienes que enfrentar a esa realidad de división, de continuo conflicto que lleva a la humanidad desde que dio la espalda a Dios, ¿no? Desde el Edén y su caída, ¿no? En el cual quiere encontrar su camino, pero fuera de él, al este del Edén, no encontramos nuestra realización y nuestro deseo, ¿no? Y finalmente te lleva al fenómeno que podemos llamar de desilusión, ¿no? La desilusión es una experiencia común, yo creo, a todo ser humano, que nos sirve a conectar también en esta búsqueda de construcción de puentes con el anhelo humano profundo, ¿no? Claro, el anhelo humano profundo lo está buscando en otra cosa, ¿no? La identidad, pero sin embargo se encuentra con la desilusión. Finalmente, tu tribu particular no acaba de cumplir todos tus anhelos o deseos, no es finalmente lo que tú deseabas, ¿no? Los que buscaban, por ejemplo, un cambio social revolucionario, ¿no? Todas las grandes ideologías, ¿no? Que han marcado el siglo pasado, ¿no? De búsqueda de transformación social, ¿no? ¿Qué ocurre? Forman un movimiento, un partido, un grupo concreto, ¿no? Pasan un par de años y ya están peleados entre sí. O sea, realmente nunca encuentran realmente, ellos mismos estropean todo el proyecto, ¿no? No hace falta ni sus enemigos, ya son ellos ellos mismos los que acaban con él, ¿no? Y entonces te encuentras, claro, en las acusaciones mutuas, ¿no? Siempre el otro tiene culpa de lo que pasa, ¿no? Y nunca el asumir esa responsabilidad que dice el apóstol, ¿no? Esta semana eran las declaraciones, ¿no? De Iglesias cuando había dicho Carmena, la jueza, ¿no? De que le parecía una soberbia infantil, ¿no? El no querer cambiar la ley del sí es sí, ¿no? Dice, bueno, esto es una cosa de soberbia, ¿no? Y le contestó a Iglesias, ¿no? Pues darle la razón a los de la cloaca es también igualmente soberbia, ¿no? Y empiezan a acusarse mutuamente de traición de los ideales cuando han estado unidos en una misma causa política, ¿no? En un mismo movimiento, buscando una misma transformación. Y así, la generación tras generación vive la misma desilusión, ¿no? Llegan todos en camaradas, compañeros, todos colegas en la misma búsqueda, ¿no? Y finalmente acaban todos enfrentados, culpándose el uno al otro, ¿no? De que ninguno de ellos está realmente cumpliendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y están arruinando todo el proyecto, ¿no? Todo el deseo de transformación, ¿no? Entonces, la búsqueda de identidad, ¿no? Nos lleva a ese terreno. ¿Qué ocurre con ella, no? Ocurre también el otro segundo elemento que encontramos común, ¿no? En la humanidad, que es la idea que podríamos llamar, por utilizar un lenguaje clásico, de destino, ¿no? O sea, te encuentras una realidad por la cual parece que tu vida está sujeta a cosas
sea el factor humano, circunstancias que no controlas, ¿no? Ese destino acaba como determinando tu vida, ¿no? Y está unido, claro, a la experiencia de la muerte, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Tanto en los fallecimientos de la pandemia, ¿no? Que ha habido recientemente, ¿no? Como en la experiencia vital, ¿no? De cada uno, ¿no? En accidentes, enfermedades, te traen esa realidad que está ahí, que no quieres pensar en ella, pero que te acompaña constantemente con su sombra, que es la muerte, ¿no? Y que te muestra que tu destino, ¿no? Parece realmente un destino trágico, ¿no? Los dos polos opuestos aquí se dan en que, por un lado, hay un rechazo, una resistencia a pensar o a considerar la realidad de la muerte, ¿no? Y consideras, digamos, que simplemente hay que vivir el presente y eso es lo que te liberará de esa esclavitud que habla a Hebreos, ¿no? Que tiene con su tiranía la muerte en el individuo, ¿no? Pero por otro lado, claro, hay algunos que parecen aceptarla y dicen, no, yo no tengo miedo a la muerte. Es como el destino. Es tu destino, entonces se ven en un determinismo. Entonces encontramos en nuestra época ambas tendencias, ¿no? O sea, hay una tendencia determinista de algunos que te dicen, bueno, esto es genéticamente, es como tú eres así, igual que te viene el cáncer, si está en tu familia ahí y está determinado genéticamente en realidad, no hay más vuelta que darle, tú tienes que aceptarlo, es lo que hay, la vida está dada. Son la gente que defendería, por ejemplo, una identidad biológica. Sabéis que hay algunos no creyentes, ¿no? Que están en contra, digamos, del tema trans, ¿no? Pero es por razones deterministas. O sea, ellos dicen, tú eres lo que eres biológicamente. Sabater, por ejemplo, el filósofo, ¿no? Él obviamente no es creyente, ¿no? Pero Sabater te dice, no, es que negar tu realidad biológica es una necedad. O sea, tú eres lo que eres biológicamente. Entonces tú no puedes, te determina, es una finalidad, un destino que hay, ¿no? Entonces, claro, te encuentras por un lado que se resucita a cada generación una nueva forma de determinismo, ¿no? Sea teológicamente, ¿no? En la manera en la cual lo intentes entenderlo, o sea secularmente, te lleva también a otra forma de entender, ver la finalidad. Y otra tendencia opuesta, ¿no? Como en ese polo magnético, ¿no? Que te lleva a todo lo contrario, ¿no? A una evasión de ese sentido de finalidad, ¿no? De destino, ¿no? De entender que realmente la única forma de escapar de ello es sencillamente negarlo. Y es por eso, claro, que la muerte es el gran tabú de nuestro tiempo, ¿no? Es aquello de lo que la gente no quiere hablar. Si te pones a mencionarlo, la gente se pone nerviosa, ¿no? Está incómodo. Es aquello que en cualquier reunión, ¿no? Está trayendo un elemento perturbador, ¿no? Que a la gente le incomoda, ¿no? Entonces es el tabú que ha sustituido lo que fue, por ejemplo, el sexo, ¿no? En generaciones del siglo XIX, ¿no? O incluso principios del XX, ¿no? Era aquello de lo cual no se hablaba, que es de mal gusto, que está fuera de lugar, ¿no? Entonces, todos los cuerpos tienen que ser jóvenes, ¿no? Llenos de vida, de salud, ¿no? La publicidad te muestra todo, ves hasta las actrices, ¿no? De cierta edad, ¿no? Tan operadas que parece que no pasan los años por ella, ¿no? Y realmente nadie, cuando se muere la gente dice, pero ¿cómo se ha muerto? ¿Cómo? Increíble, ¿no? O sea, pero ¿qué ha pasado, no? O sea, la gente ya no puede ni aceptar los obituarios, ¿no? Porque dice, pero ¿qué ha pasado? O sea, no le cabe en la cabeza, ¿no? ¿Cómo se puede morir esta persona, ¿no? Porque se ha ocultado hasta tal punto, ¿no? La realidad, ¿no? Que es como si no existiera, ¿no? Es algo que no les indica, ¿no? Sin embargo, vivimos, como nos muestra la palabra de Dios en este texto, en esa dependencia de Dios, claro, que no tenemos la vida en nuestras manos. Hoy la tenemos, ¿no? Y no sabemos si acabaremos el año con ella, ¿no? O sea, el que nos da la vida, el que también la toma y la quita, ¿no? Como dice Job, ¿no? Entonces no tenemos ese control sobre nuestra vida que nos gustaría tener, ¿no? Hay accidentes, hay enfermedades, hay realidades que hacen que el destino nuestro no esté en nuestras manos, ¿no? Esto desde la antigüedad precristiana, claro, era alguna realidad consciente, ¿no? Para las personas, ¿no? Y de ahí sale mucha de la religiosidad, claro, de la idea de que no tienes la vida en tus manos, ¿no? Todo el concepto de destino, ¿no? De los griegos, de los romanos, ¿no? Esta idea fatídica, ¿no? En política se habla mucho de, todavía hoy, ¿no? De los idus de marzo, ¿no? Esta profecía que recibe César, ¿no? De que cuidado con los idus de marzo, ¿no? Porque van a acabar con él, ¿no? Y parece profetizar la traición, ¿no? De que van a hacer para acabar con su vida, ¿no? Y entonces hay ese sentido fatídico, ¿no? Que todavía existe y la resistencia ante él, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, una búsqueda de identidad, ¿no? Por el otro lado, una idea de destino, ¿no? Y luego tenemos lo que se puede llamar la búsqueda de una norma.
Es muy paradójico de nuestra época, ¿no? Que es una época inclusiva, de aceptación tolerante, ¿no? Del otro, ¿no? Pero al mismo tiempo hay como una necesidad de normas, ¿no? O sea, si os fijáis, toda la nueva izquierda, ¿no? Lo que se ha dado a llamar el fenómeno woke, ¿no? Tiene una obsesión por legislar, ¿no? O sea, ya no se trata de cambiar conciencias por la educación, no se trata de socialmente convencer a la gente. Lo que hay que hacer es que nuevas leyes para establecer lo que es la norma por la cual se establezca esa tolerancia e inclusividad por norma, ¿no? Entonces, claro, tienes como una paradoja, ¿no? En este principio de milenio, estamos rodeados de leyes por todas partes. O sea los gobiernos no dan abasto continuamente con nuevas normativas, legislaciones, ¿no? Y el derecho, claro, se ha multiplicado de una forma tal, ¿no? Que prácticamente está legislado cualquier cosa, ¿no? O sea, todo está desarrollado y todos los proyectos que tienen los gobiernos son leyes interminables, ¿no? En las cuales cada vez son más complejas, que es lo que se ve en conflictos como el de la ley de sí es sí, ¿no? Claro, ¿cómo haces cuando empiezas a intentar desarrollar terrenos que no eran normalmente legislativos, ¿no? Antes un individuo que era un sinvergüenza, que no era una persona decente, ¿no? Pues se sobrepasaba, ¿no? Y entonces la gente le echaba en cara, ¿no? Pero usted qué se ha creído, ¿no? Y le reprochaba moralmente. Ahora hay una ley, claro, por la cual a ese individuo le llevas a los tribunales y le juzgas, ¿no? Ya no es una cuestión moral, es una cuestión jurídica, ¿no? Entonces, el juez tiene que dictaminar sobre la indecencia de su comportamiento, ¿no? Entonces, se confunde el terreno de la ética y la legalidad, ¿no? Ya no sabes lo que es moral o lo que es jurídico, ¿no? Todo es una cuestión de denunciar o no denunciar, ¿no? Y se convierte todo en un proceso en el cual hay como una obsesión, ¿no? Por encontrar esa norma liberadora, ¿no? Entonces, de alguna forma, claro, encuentras que hay, por un lado, un polo magnético, ¿no? Que te lleva al quebrantamiento de la norma, ¿no? Al vivir al margen de ella, digamos, buscar la libertad de la norma, pero por otro lado, otro polo que quiere, digamos, por medio de la norma, lograr la tolerancia, la aceptación, el hecho de que el respeto de que cada uno siga su propio camino y nadie le diga lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces hay como una tensión, claro, que encuentras en el ser humano en esa búsqueda de norma que finalmente, claro, está encarnada en ese Dios que es el autor de la vida, que es lo que se ha llamado tradicionalmente esa ley natural, la realidad que Dios establece por su propio carácter de ser Él el Señor, ¿no? Además del creador mismo de la vida. Claro, cuando rechazamos esa norma, la ley misma que Dios ha establecido, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Bueno, se plantea esto mismo a continuación, ¿no? En el capítulo 2 de Romanos, ¿no? ¿Qué ocurre con los que no tienen las tablas de piedra? ¿Qué ocurre con los que no tienen esa ley, ¿no? Y el apóstol dice a continuación, claro, es que la tienen escrita en sus corazones. Entonces aquí la cuestión no es si conoces la Biblia o no conoces la Biblia, si sabes los 10 mandamientos o nunca has oído de ellos, ¿no? Se trata de que hay algo de esa ley que está como escrito en el propio corazón del ser humano, ¿no? Y que hace a buscar siempre esa norma como una manera de encontrar finalmente el orden, la justicia que consideras que hay, ¿no? Yo lo he visto mucho en mis hijos, ¿no? Claro, yo pertenezco a una generación, como algunos de vosotros, que teníamos mucha manía a las normas y a las leyes, ¿no? Primero porque hemos crecido en una dictadura, y los que han crecido en una dictadura sabes que si no vives al margen de la ley, no vives, claro, o sea, había leyes para todo, entonces también tenías que, digamos, quebrantar la ley por sistema, ¿no? Entonces una cosa es lo que dijera la ley, de lo que estuviera prohibido, y otra cosa es lo que tú hacías, ¿no? Era otra cosa al margen, como ha ocurrido pues en muchos de los países del este, ¿no? También, ¿no? Que se han educado en este sistema en el cual para sobrevivir tenías que olvidarte de todas las normas, porque si no, había quien vivía en ese contexto, ¿no? Claro, a mí me sorprendió, claro, que cuando vinieron mis hijos, tengo 4, ¿no? Tenían un sentido de justicia muy fuerte, ¿no? Y entonces cuando había cualquier cuestión en las clases o en cualquier sitio, ¿no? El sentido de no es justo, ¿no? O sea, ¿cómo permiten esto, ¿no? Y había siempre una indignación, ¿no? Como exigiendo las normas, ¿no? La justicia, pero ¿cómo pueden permitir esto, ¿no? La búsqueda del castigo, ¿no? Que realmente sea vindicador. Y ahí vivimos esta paradoja de una generación que, por un lado, diríamos que está por encima de las normas, pero por otro lado está obsesionada con las normas, ¿no? Está buscando constantemente la norma que supera las normas, ¿no? La norma que te permita la tolerancia, la libertad y que nadie te diga ni mu, ¿no? Claro, todas las leyes que tienen que ver con la libertad de expresión, ¿no? Bueno,
Tú puedes hacer lo que quieras, pero no digas nada, ¿eh? O sea, como abras la boca, ¿no? Como realmente seas homofóbico o lo que le quieras añadir, digamos, a ese comentario políticamente incorrecto, ¿no? Eso no tiene lugar ninguno. Eso tiene que ser perseguido, tiene que ser condenado. Eso no se puede permitir, ¿no? O sea, no se puede dejar que alguien haga un Twitter diciendo semejante cosa. Esto sencillamente tiene que borrarse de la faz de la tierra por una norma que lo prohíba, ¿no? Entonces, claro, hay como esa necesidad que finalmente solamente encuentra su plenitud y su realización en esa norma suprema, claro, que es Dios en la persona de Cristo Jesús. El único que cumple, claro, esa ley divina plenamente. Todo el énfasis en los evangelios, ¿no? De que Cristo Jesús hace conforme a la ley, ¿no? ¿Cuántas veces se dice esto, ¿no? En los evangelios, ¿no? Haz que se bautiza, hace todo conforme a la ley, ¿no? Él hace que esa ley ya no sea algo abstracto, impersonal, sino es su cumplimiento encarnacional, ¿no? Él realmente es el cumplimiento de la ley hasta sus últimos términos, claro, hasta la cruz misma, donde llega finalmente a cumplir, ¿no? Esa ley y voluntad de Dios. Claro, es nuevamente una realización, una plenitud y cumplimiento subversivo, claro, no es el que tú esperarías. Claro, el cumplimiento de la ley no piensas realmente que va a llevar, ¿no? a donde Cristo lo lleva, ¿no? En su cruz y en su culminación, ¿no? ¿Hasta qué punto, como dice el Sermón del Monte, Cristo es la finalidad de la ley, ¿no? O sea, la ley se cumple en él, ¿no? De un modo pleno, pero de una manera distinta como nosotros pensábamos que se cumpliría, que no era simplemente en su obediencia o en su mantenimiento de las normas, ¿no? Sino en llevar en su propia vida, ¿no? A cumplir esa ley hasta la muerte misma, ¿no? Y por eso dice que la ley no pasará, ¿no? Ni una jota, ni una tilde, nada realmente, sino que se cumple, ¿no? En la persona del Señor Jesucristo. Entonces tenemos la búsqueda de la norma, ¿no? La búsqueda de esa identidad, ¿no? La búsqueda también de enfrentarse a ese destino, ¿no? A esa finalidad, ¿no? En el libro él incluye otras dos más, ¿no? Que yo creo que son muy claramente comprensibles, ¿no? Una es la búsqueda de liberación, ¿no? La búsqueda de liberación hace que constantemente, ¿no? Desde que el mundo es mundo, haya buscado la emancipación, ¿no? El buscar en esa libertad, ¿no? El sentido mismo de su vida, ¿no? Claro, lo que ocurre, como decíamos antes también al hablar de la identidad, es que cuando uno finalmente logra librarse, ¿no? Emanciparse, ¿no? de aquello que consideras que te constriñe, te ves otra vez constreñido y realmente limitado, ¿no? En esa búsqueda de libertad, ¿no? Por otra realidad que no es la que tú esperabas y que se convierte en opresiva, ¿no? La semana pasada creo que comentaba en el artículo, ¿no? La película de Espartaco, ¿no? De Kubrick, ¿no? La emancipación de un esclavo en era precristiana, ¿no? En Roma, ¿no? Y cómo él crea todo un movimiento, ¿no? Que no es que amenace al Imperio Romano, ¿no? Pero que le lleva a ser aplastado, ¿no? Finalmente por él, ¿no? Y es como estas historias, ¿no? De frustración, ¿no? Que acaba con este cuadro de crucifixión, ¿no? Que se te queda en la mente clavada, ¿no? La imagen del protagonista, ¿no? Finalmente entregando su vida en lo que parece una causa absurda, ¿no? Que no lleva a ningún lado, ¿no? En su búsqueda de libertad, ¿no? Que es lo que anhela y desea que generación tras generación, ¿no? Busque de alguna forma esa emancipación, esa libertad, ¿no? Evidentemente la idea de que nos sabemos esclavos, ¿no? Nos sabemos limitados de otras cosas, ¿no? Cuando el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no? Habla también en el capítulo 8, ¿no? ¿Por qué creéis que no sois esclavos, ¿no? O sea, vosotros judíos, ¿no? Decís, no, somos hijos de Abraham. Nosotros no somos esclavos de nada, de nadie. Es realmente, ¿ves? El germen que había de búsqueda de emancipación de los romanos, ¿no? Que lleva a todo este movimiento mesiánico que se relaciona con Nazaret, ¿no? Y con los celotas y todo este movimiento. La idea de que ellos eran libres, no estaban sujetos realmente a esa opresión que había, ¿no? Pero ¿qué les dice Jesús? Claro, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Les dice Jesús, ¿no? Claro que sois esclavos, ¿no? O sea, claro que estáis sujetos y dominados, ¿no? Pero por otra realidad muy diferente a la que vosotros creéis, que es la que finalmente os domina y esclaviza, ¿no? Que es la realidad que hay en nosotros mismos, ¿no? Ese mal está tan profundamente arraigado que no haya ningún pecado, ¿no? Que no tenga su raíz en nuestro corazón, ¿no? Hay un tiempo en la vida, claro, en que pensamos, bueno, yo esto nunca lo haría, ¿no? Esto que ha hecho este, no, es que yo no me lo imagino, es que no sé cómo se puede hacer eso, o sea,
y realmente en tu suficiencia moral, ¿no? En tu idea de superioridad, ¿no? Que tiene todo el mundo naturalmente, no solamente cristianos. Fijaos cómo habla hoy en día la gente llamada progresista, ¿no? Están llenos de superioridad moral, ¿no? Ellos no son gente que se ha vendido, ¿no? O sea, su puritanismo a veces te asombra, ¿no? Cómo llegan realmente a creerse que están limpios realmente de toda ancha, ¿no? La ocupado, la gente te habla de la ética, ¿no? Yo éticamente no, esto no puedo, yo éticamente no, o sea, y te habla como su mayor orgullo, ¿no? De que tienen esa ética, ¿no? Superior, ¿no? Entonces, claro, te encuentras esa realidad, ¿no? Para la cual desconocen su propio corazón, ¿no? Que es lo que viene a mostrar a continuación el capítulo 3 de Romanos, claro. Hay como una cadena, ¿no? En la cual va el apóstol desvelando la realidad no solamente de quién es Dios, sino de quiénes somos nosotros. Claro, una de las grandes cosas que uno experimenta cuando conoce la palabra de Dios, ¿no? Es que no solamente nos descubre, ¿no? Quién es Él, ¿no? Sino que nos revela algo de nosotros que no sabíamos, que no conocíamos, ¿no? Bueno, el apóstol lo lleva a tal punto, ¿no? Que nos conduce hasta Romanos 7, ¿no? Se encuentra una contradicción en sí mismo, ¿no? ¿Quién es Él, no? Si lo que hace es lo contrario a lo que quiere hacer, ¿no? O sea, si el mal está incluso dentro de Él, ¿no? O sea, ¿qué hay en mi interior, ¿no? ¿Qué pasa en mi persona, ¿no? Y entonces empiezas a verte como en un espejo, ¿no? Y como hacemos los que no somos muy agraciados, ¿no? Pues intentamos rehuir la mirada del espejo cada mañana, ¿no? No te gusta contemplarte, ¿no? Y prefieres, claro, mantenerte a distancia, ¿no? No te vaya a mostrar demasiado de esa visión horrenda, ¿no? De quién tú eres, ¿no? Pero la palabra de Dios tiene esa capacidad revelatoria, ¿no? Que te muestra no solamente quién es Dios, ¿no? Sino quiénes somos nosotros, ¿no? Y claro, no nos gusta lo que dice, ¿no? Y lo que nos muestra, ¿no? Claro, es que todo mal, ¿no? Tiene toda su raíz, ¿no? Y todo la capacidad de que podríamos hacerlo, ¿no? A lo que apelan tantos refranes, ¿no? Nunca digas de este agua no beberé, ¿no? O sea, todas estas cosas que te dicen, cuidado como hablas, ¿no? Porque no te das cuenta realmente quién eres, lo que puedes llegar a hacer, dadas las circunstancias, ¿no? Dadas las situaciones, ¿no? Podrías llegar a hacer cualquier cosa, ¿no? Javier Cercas tiene un libro que se llama La velocidad de la luz, ¿no? Que hace después de este libro, que fue casi catártico en la sociedad de final de la transición española, ¿no? Era Soldados de Salamina, ¿no? Soldados de Salamina es la idea de un reencuentro de dos soldados enfrentados en la guerra civil, cada uno en un frente, y un acto de misericordia, ¿no? En el cual uno le concede la vida en vez de arrebatársela al otro, ¿no? Basado en un episodio histórico, ¿no? Pero lo toma como un ejemplo de lo que a la sociedad española anhelaba en la transición, ¿no? Superar toda esa división, toda aquella ruptura que había sido la guerra civil, ¿no? y los consecuencias de ella, ¿no? Y luego de repente sale un libro que no gustó a nadie, ¿no? Que era La velocidad de la luz, ¿no? La velocidad de la luz cuenta una época en que él se va a Estados Unidos y está como de lector en una universidad extranjera, ¿no? Es habitual algunos escritores que se van a enseñar literatura o lengua española a veces, ¿no? Con cursos bastante bien pagados, ¿no? En cualquier oscura universidad americana donde encuentra un campus que le ofrece un trabajo, ¿no? Y Cercas acaba allí, ¿no? Y tiene un vecino que era un veterano del Vietnam. Si haber conocido veteranos del Vietnam, yo he conocido a alguno incluso misionero, ¿no? Realmente nunca hablan de ello, ¿no? Es una cosa, les puedes preguntar, oye, ¿cómo era eso y tal, no? O sea, es un tema que rehuyen por sistema, ¿no? Entonces él se empieza a obsesionar, ¿no? Con el vecino, ¿no? Y en este tipo, ¿qué es lo que ha hecho en Vietnam? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha habido ahí, no? Y entonces lo que en el libro encabeza con una frase acerca del nazismo, ¿no? Y lo ocurrido en Alemania entre guerras, ¿no? Y la frase con la que comienza el libro, ¿no? Te muestra que acercarse a ese abismo, ¿no? Es asomarse a una maldad, ¿no? Que da vértigo, ¿no? Porque se da cuenta de dónde puede caer uno mismo, ¿no? Y entonces él lo que se da cuenta es que por su vecino mismo es la capacidad de maldad, ¿no? Que hay en el ser humano, ¿no? Y dice en el libro cosas muy interesantes, ¿no? Dice, ya quisiéramos, ¿no? Que Hitler, ¿no? Fuera un extraterrestre, ¿no? Sería un consuelo pensar que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pero la realidad es que era humano, era verdaderamente humano, ¿no? Y a la base era tan tremendamente humano que no ves qué era lo que la gente veía en él, ¿no? O sea, no llegas incluso a explicar, ¿no? De dónde viene, ¿no? El origen de semejante maldad, ¿no? Como la que provocó, ¿no? Hasta los términos del Holocausto, ¿no? Entonces, claro, el Señor Jesús te revela, ¿no? Que el problema de nuestra búsqueda de liberación es que la esclavitud está en nuestro propio interior, en nosotros mismos, y no podemos liberarnos de ella por los modos en que la sociedad lo ha buscado, ¿no? En el siglo XIX, pero también hasta el siglo XX,
y a principios incluso de este nuevo milenio, sigue habiendo personas, ¿no?, que piensan que la educación es la clave de todo. Si tú realmente le das a la gente una educación liberadora en valores, ¿no?, en respeto, en que pueda tener realmente una visión inclusiva de la sociedad, ¿no?, pues entonces la persona esta estará libre. Fijaos todo el tema de la violencia de género, ¿no?, cómo se hacen continuamente campañas, ¿no?, o sea, para la denuncia, para evitar el comportamiento, cursos de prevención a los que los han dañado. Y las cifras que llegan al final de cada año de violencia de género, no cambia absolutamente nada. Año tras año sigue habiendo cifras en escalada espectacular, ¿no? Y ves todos los días, ¿no? Ayer tomaba el café, ya en la radio y ponían la escena esta de que metía a la mujer en detrás del coche, ¿no? Y como todo el lío que se había formado y tal con todo esto, ¿no? Y te sorprendes, ¿no?, una y otra vez, ¿no?, de la realidad de que no sirven de nada todas esas campañas, mensajes, ¿no? La gente parece sujeta, dominada por una esclavitud, ¿no?, más profunda realmente que la falta de información o de conocimiento. Claro, en el fondo es la falacia educativa, ¿no?, de pensar que si tú tienes la información, el dato, ¿cómo vas a hacer eso? Si tú sabes que está mal pegar a tu mujer, ¿cómo se te va a ocurrir hacer eso? No, si lo sabes, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? O sea, lo que tienes que saberlo, ¿no? Entonces, hay como una ingenuidad pensar que es falta de información, ¿no? Si tú no sabes a dónde te lleva, ¿no?, las vías, la espiral de la droga, ¿no?, pues claro, acabarás allí, ¿no? Pero si lo sabes, ¿cómo vas a meterte en eso? ¿Quién se va a drogar sabiendo lo que hay, ¿no? O sea, ¿cómo vas a quedarte embarazada, ¿no?, siendo adolescente, ¿no?, si sabes que hay medios que te pueden prevenir ese embarazo, ¿no? Claro, es una ingenuidad de pensar que la gente actúa, ¿no?, por un mero conocimiento, información, ¿no?, y que simplemente, pues claro, tenemos ministerios, ¿no?, como el de Igualdad, que se gasta todo el presupuesto en campañas, claro, en darnos constantemente mensajes hasta machacarte con ello, a ver si ya te enteras de una vez, ¿no?, de lo que tienes que hacer, ¿no?, y pensando que esto es lo que cambia realmente al ser humano. Claro, su fracaso es evidente, ¿no? Las evidencias lo muestran lo contrario. La realidad de que por mucho conocimiento e información que tenemos, no somos capaces de emanciparnos, de liberarnos de esa esclavitud, ¿no? Y sin embargo la anhelamos, la deseamos con todo nuestro ser, ¿no? Queremos ser libres de nosotros mismos. Las adicciones, ¿no?, que sufrimos una y otra vez, ¿no?, y con las cuales nos sentimos esclavos, ¿no?, que no tenemos control, dominio sobre ellas, ¿no? ¿Cuánta gente va a terapia, no? Es increíble, ¿no? O sea, ahora otra vez hay otra nueva oleada de muchísimos jóvenes, ¿no?, que no tienen ni siquiera traumas o ves algo que les pase particular, no. Van a terapia sencillamente porque sienten como esa necesidad, ¿no?, de liberarse de alguna forma emocionalmente, ¿no?, de que alguien les escuche y puedan de alguna forma expresarse, ¿no? Y muchos buscan, por ejemplo, ahí esa opción liberadora, ¿no? Claro, el psicoanálisis de Freud, ¿no?, fue instrumental, ¿no?, en principios del siglo XX, en pensar que había en nuestro interior, ¿no?, ese super yo que reprime, ¿no?, por causa de tu educación, ¿no?, toda tu posibilidad de emancipación. Si logras finalmente librarte, ¿no?, de esa dictadura, ¿no?, de super yo que te reprime constantemente, encontrarás la libertad, claro. Pero claro, te encuentras el otro polo magnético. Claro, sí, mucha libertad y luego esto se vuelve absolutamente imposible de vivir. No caben ya más locos aquí, ¿no? Esto está realmente absolutamente fuera de control, ¿no? O sea, no ganamos para chiflados, ¿no? O sea, realmente se ha convertido en una sociedad enferma, ¿no?, en la cual otra vez el tema de la sanidad mental está muy consciente, ¿no? Hay muchos escritores incluso que han escrito en este último tiempo, ¿no?, sobre la sanidad mental, ¿no?, y los problemas que ellos mismos sí tienen psicológicamente, ¿no?, y que perciben en su interior, ¿no? Claro, cuando Jesús dice que es la verdad la que nos hará libre, las famosas palabras de Jesús, ¿no? Claro, no está hablando de una verdad impersonal, una verdad abstracta. Está hablando de la verdad encarnada que es Él, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro, la verdad que te libera no es saber las cosas, es conocer, ¿no?, aquel que es la verdad encarnada, estar unido a Él, Cristo Jesús, ¿no? Y por eso es que tiene finalmente su cumplimiento, solamente ese deseo de emancipación y libertad en Cristo Jesús. Pero es también una realización y plenitud subversiva. Claro, no es el cumplimiento que tú esperas encontrar. No es simplemente la aceptación de esa tu sujeción, ¿no? Es un cambio y transformación que te libera, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Que busca quitar de ti, ¿no?, ese mismo mal finalmente. Y su cruz no aspira simplemente a perdonar nuestro pecado.
Su cruz quiere ser finalmente la liberación misma del mal, del pecado, ¿no? El poder ser finalmente ya dejar de ser sujeto a uno mismo, ¿no? El último y quinto elemento de este punto magnético, ¿no? Es tal vez el más antiguo que siempre se ha utilizado en la apologética cristiana, ¿no? Que es la idea de que tiene que haber, ¿no? Alguien mayor, superior a ti, ¿no? Que el concepto y la idea de Dios está en todo individuo al concebir simplemente, ¿no? A alguien más grande que ti mismo, ¿no? Claro, este sigue siendo un episodio que desde las objeciones de Kant y tantos filósofos sobre su valor apologético dudoso, ¿no? Porque siempre se ve como una cosa demasiado artificial, ¿no? Especulativa, ¿no? Que no tiene que ver con la realidad, ¿no? Sin embargo, todos tenemos la sensación, volviendo al principio de nuestra pequeñez, ¿no? De que estamos como perdidos en este mundo y tiene que haber algo más grande, ¿no? A lo cual pertenecemos. Y al mismo tiempo nos seguimos sintiendo pequeños, ¿no? Entonces, hay como una doble conciencia, la necesidad, por un lado, ¿no? De reconocer que hay algo superior, mayor a ti, ¿no? Que es lo que hace que merezca la pena tu vida. Las historias de redención contemporáneas, al fin y al cabo, ¿qué son, no? Sino encontrar una causa mayor que ti mismo, ¿no? Para poder vivir. Y de alguna manera es lo que buscas, ¿no? En la vida, ¿no? Sea una causa abstracta, ¿no? Un proyecto, una idea, y piensas que de alguna manera eso es lo que dará, ¿no? Ese sentido superior a tu vida. Cuando Dios no es el sentido superior a tu vida y ya no vives corandeo, ¿no? A los ojos de Dios y buscando su propósito, tienes que buscar otra cosa superior, ¿no? Claro, si como dice Lennon en su famosa canción de Imagina, ¿no? Lo que hay arriba no es más que el cielo y nada más, ¿no? Y tienes que olvidarte de todas estas causas, ¿no? Y dejar de creer en ellas, ¿no? Y simplemente enfrentarte a la realidad. En su lugar no es que no hay nada, es que tienes que seguir buscando una causa superior, ¿no? Aunque no sea más que ese cielo simplemente que hay materialmente por encima nuestro, ¿no? Este planeta, ¿no? Y su liberación, ¿no? Lo que hasta adolescentes, ¿no? Son capaces de hacer por buscar, ¿no? Enfrentarse, ¿no? A preservar nuestra tierra, ¿no? O sea, como pueden ser detenidos, ¿no? Por atentar contra un cuadro en un museo, participar en todo tipo de causas, ¿no? Por encontrar siempre una causa superior, mayor a ti mismo, que dé sentido a tu vida, ¿no? La lucha por el planeta, ¿no? Por mantener la vida, ¿no? Hablan incluso ahora que hay un trauma, ¿no? Que muchas personas tienen problemas psicológicos realmente por el cambio climático y todo esto de que viven angustiadas porque ven que este planeta lo están arruinando, y que no se puede hacer nada, que no hay interés realmente. Y cuando ha habido una conferencia como esta última internacional, ¿no? Que ha habido, que no van a ningún sitio, ¿no? Que finalmente no llegan realmente a ningún acuerdo y esto crea literalmente un trastorno, ¿no? Algunas personas que se ven absolutamente aterrorizadas, ¿no? Por el hecho de que van a la destrucción de qué, de algo superiores a ellos mismos, que es este planeta. Esta tierra que se queda ahí, aunque tú estés en ella por un poco tiempo, quieres que siga allí porque es mayor que ti mismo y lo que permanece. Yo quedaré en polvo, ¿no? O ceniza, pero realmente este mundo, ¿no? Quieres preservarlo para tu herencia, ¿no? Para tus hijos, para generaciones futuras, ¿no? Para destruirlo, no destruirlo, sino que quede para la posteridad, ¿no? Entonces, esa idea de lo superior encuentra como una pseudoteología, ¿no? Si queremos decirlo, una especie de religión secular, ¿no? Que encuentra superior a uno mismo, que no es Dios, ¿no? Que no es la trascendencia de Dios, pero que da el sentido a tu vida como algo más elevado, más grande a lo que vivir, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, como en todos estos polos magnéticos está el otro extremo, ¿no? Nuestra continua conciencia de, bueno, ¿de quién me creo yo que soy, ¿no? Estoy aquí luchando por esta causa y finalmente me muero como todos, ¿no? Y no eres la excepción a la norma, ¿no? Estás aquí igual de paso que están todos los demás, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es tu vida, ¿no? ¿Qué memoria va a quedar de mí, ¿no? O sea, tú piensas, bueno, tus hijos se acordarán de ti una Navidad, más seguramente, en que ya no estés, ¿no? Pero tus nietos, sí, sabrán que había un abuelo, ¿no? Que estaba allí de vez en cuando, ¿no? Pero tus bisnietos sabrán tu nombre siquiera, ¿no? ¿Cómo se llamaba este bisabuelo? La mayor parte no sabrá siquiera cómo se llamaba su bisabuelo, ¿no? No tendrán conciencia de él, ¿no? Por lo cual piensas, ¿qué huella has dejado tú de este mundo, ¿no? Has estado aquí y ¿qué representas tú? Para ti, una generación, 2 generaciones y ya está, se acabó. La gente no se acordará más de ti, ¿no? Y tienes como ese deseo y anhelo de alguna forma
todavía de inmortalidad, ¿no? Decía Woody Allen, bueno, yo la única inmortalidad que quiero es simplemente poder quedarme en mi apartamento, ¿no? Y que no venga la muerte a buscarme, no aspiro a otra inmortalidad. En el fondo sigue siendo la realidad, ¿no? Que nos recuerda, ¿no? El hecho de que no podemos alcanzar esa superioridad, ese cielo, ¿no? Que trascienda, ¿no? Nuestra limitación, nuestra pequeñez, ¿no? Y una y otra vez somos conscientes de ello, de que no podemos finalmente agarrarnos a ello. Yo creo que estos 5 principios que han mostrado estos autores son puentes naturales de conexión, ¿no? con cualquier persona, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo das testimonio, ¿no? ¿Cómo hablas de tu fe, ¿no? Y claro, empezamos muchas veces de maneras que la mayor parte de las personas te dicen, bueno, yo a mí la religión no me interesa, lo siento, no, yo es que no, esto me parece muy bien, que te sirva y tal, ¿no? Está muy bien, pero esto no es para mí, ¿no? Entonces, te encuentras una conversación frustrada, totalmente cortada de antemano, porque no hay la menor predisposición a escuchar tu palabra, ¿no? Incluso aquellos amigos buenos, íntimos, antiguos que uno puede tener, ¿no? De toda la vida, ¿no? Pero que cuando llega a este tema te dicen, no, mira, este tal, ¿no? Te escuchan un poco con educación un momento, ¿no? De la invitación que le haces. No, pero mira, no. Y ya ves que está realmente de sobra, ¿no? Lo que estás diciendo y que eso no encaja, no entra ahí, ¿no? Claro, yo creo que todos estos 5 aspectos te dan una conexión natural con todo individuo, ¿no? Con todo ser humano, ¿no? Que te muestra las realidades que llamamos de la vida, ¿no? A la que no puedes escapar, ¿no? Y que son en cierta forma, como estos intentos que se están haciendo de apologética, construcción de puentes, ¿no? Por los cuales apelar, ¿no? A una realidad profunda, ¿no? El ir a lo que son las raíces, ¿no? Últimas de ese sentido de lo divino, volviendo al texto para acabar, de lo que nos habla aquí Romanos 1, ¿no? Nos dice aquí que estas cosas que no podemos percibir por los sentidos, que son invisibles, ¿no? Sin embargo, están ahí, porque Dios está ahí, ¿no? Y nos dice que lo que percibimos de Él es la realidad de esa eternidad, ¿no? De ese poder que está ahí y mayor que nosotros mismos, y la realidad, todo lo contrario, ¿no? De nuestra vulnerabilidad, debilidad, temporalidad y carácter efímero y transitorio. Si percibimos que Él es eterno y poderoso es porque percibimos que somos débiles y absolutamente transitorios, ¿no? Es la percepción de la realidad de quién es Él en contraste con nosotros, ¿no? Y dice que se hace claramente visibles desde la creación del mundo, ¿no? Estas cosas, ¿no? O sea, lo que se hace visible no es la realidad de quién es Él. Claro, la ciencia, la observación de la naturaleza, no te descubre quién es Dios. Claro, si no, todos los grandes científicos del mundo serían creyentes, claro, así de sencillo. Pero lo que vemos es que no se trata de descubrir a Dios, sino de estas cosas que dan testimonio, ¿no? De esa realidad, de ese poder y esa eternidad. Esto es así desde el principio, desde la creación del mundo, ¿no? Pero dice finalmente en ese versículo, ¿no? Que por medio de esas cosas hechas dan testimonio, de modo que no tienen excusa. Tal vez la teología de Barth era sin lugar a dudas, extremista, ¿no? En negar ninguna realidad de teología natural, ¿no? De que hubiera un testimonio para poder conocer a Dios de ninguna manera. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que tenía razón Barth en observar que ese conocimiento no te salva. Y eso es lo que el apóstol dice a continuación. Claro, lo que te muestra a partir de ahí es que ¿para qué te sirve ese testimonio? Para que no tengas excusa ante el juicio de Dios, ¿no? O sea, en ese sentido, como dice él en su comentario, ese conocimiento de Dios lo que nos hace, yo creo que es responsables, ¿no? O sea, nos muestra la realidad de que no tenemos justificación. En esta vida hay momentos revelatorios, ¿no? En que se pone en evidencia quiénes somos, ¿no? Y has hecho algo a los ojos de los demás que claramente muestra quién eres, ¿no? ¿Y qué decimos? No, déjame que te explique, ¿no? Espera, ¿no? O sea, tenemos razones para todo, ¿no? O sea, todo lo puedes intentar justificar, explicar y salir del paso con tus palabras. Y en el fondo es como si pensáramos en nuestro interior, bueno, si un día llega la hora de la verdad y tienes que verte como es, bueno, yo también tendré algo que decir, ¿no? Yo también tendré las razones que poder exponer para explicar, ¿no? Porque al fin y al cabo, si él ha permitido que esto ocurra, es culpa suya, no mía. Si él no ha hecho posible, ¿no? Que esto sea diferente es porque él no ha querido. O
sea, finalmente piensas que de alguna manera, ¿no? Ante ese su augusto tribunal podrás tener alguna razón que presentar delante de aquel, ¿no? Pero lo que te dice Romanos 1, claro, es que será el gran silencio, ¿no? No habrá la posibilidad de poder argumentar, de poder encontrar excusa o justificación, ¿no? Te encuentras ante tu responsabilidad. Y eso me lleva finalmente a esa otra tensión que hay en toda la revelación bíblica, que creo que hablábamos la última vez, me parece. El hecho de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Claro, toda la historia de la teología es como intentar conjugar las dos cosas. Claro, toda la historia del pensamiento cristiano es cuánto de soberano es Dios, no cuánto de libre es el hombre, ¿no? Y claro, te encuentras todas las escuelas, ¿no? Todas las tradiciones del pensamiento cristiano, ¿no? Pero claro, el problema es que la Biblia nos enseña las dos cosas, claro. O sea, te encuentras textos rotundamente declarando, ¿no?, que Él y su decreto eterno se cumple desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, que nada le sorprende, que finalmente hará su obra al final como ha comenzado, ¿no? Y al mismo tiempo que el ser humano es totalmente responsable, que no hay ninguna justificación, que no hay ninguna excusa, ¿no?, que no podrá finalmente argumentar otra cosa, ¿no? Entonces es como si tuviéramos que vivir con esa tensión, ¿no? Y enfrentar también a las personas y este mundo, ¿no? En esta búsqueda de construir puentes a esa tensión, ¿no? Hay un Dios ahí, ¿no? Y deben confrontarse esa persona ante la realidad de ese Dios que está ahí, ¿no? Y de su justicia última, en la realidad de que va a haber una hora de la verdad que muestre que no tenemos justificación. Pero al mismo tiempo buscar la conexión, ¿no?, de que somos responsables, ¿no?, delante de ese Dios. Nuestra vida tiene sentido, tiene un propósito, ¿no? Y buscar, por lo tanto, en esa persecución final que hacen, ¿no?, de realidades mayores que ellos mismos, ¿no?, de identidad, ¿no?, de finalidad, de orden, todo lo que hemos estado hablando, cómo nos encontramos también en esa posición singular como seres humanos, ¿no?, de responsables, ¿no? Y yo creo que, de alguna manera, en convivir con esa tensión sería el desafío que tenemos como iglesia, ¿no?, en este tiempo. El desafío de confrontación, pero al mismo tiempo de conexión. Entonces, ¿cómo combinar estas dos cosas? Claro, es el problema que tenemos, ¿no?, a partir de ahí. Pero sin duda yo creo que si niegas a uno de los dos elementos, ¿no?, es como la soberanía y la responsabilidad humana. En el momento que restas de uno para añadir al otro, ya te has cargado el asunto. O sea, en el momento en que empiezas a reducir, ¿no?, peso de uno para ponerle el peso al otro, has perdido el equilibrio bíblico. El equilibrio está en la tensión. Entonces, de alguna forma, la tensión tiene que ser en la tensión, en la conexión, pero también en la confrontación, ¿no? Y de alguna manera tenemos que buscar ahí la única manera de enfrentarnos a ello. Pues si hay preguntas, comentarios, podemos tenerlos ahora. Perdón, Alberto, Javier, un momentito. micro. Pasamos el micrófono ahora para un tiempo de preguntas. Los que estáis en la sala, por favor, levantáis la mano, y los que estáis viendo por Zoom, podéis hacer las preguntas en el chat y las leemos desde aquí. Bueno, perdón que me he adelantado. Esto mismo que has terminado, esa tensión entre la aceptación y la confrontación, porque de alguna manera a niveles prácticos nos hemos encontrado en las iglesias con esa problemática, ¿no? Entonces, bueno, has abierto muchas ventanitas, muy interesantes todas, como siempre haces, pero esta concretamente, es decir, pongo un ejemplo, alguien llega a la iglesia, un hermano, hermana, está en comunión plena y de pronto, bueno, pues os presento a mi pareja, y se te ponen los ojos como platos, a lo mejor la otra persona ni siquiera es creyente, tal, o pudiera ocurrir que hubiera dos personas homosexuales que quisieran casarse y dicen que son creyentes y que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, lo que queramos. Entonces, un poquito concretar más dónde estaría ese camino, nada más. Equilibrio, ¿no? Yo creo que es el desafío que tenemos ahora, ¿no? Yo, por un lado, me comentaba Manuel, el pastor de Cristo Vive, ¿no?, que había tenido una pareja trans, ¿no?, que estaba viniendo a la iglesia, ¿no? No sé si eran pareja o eran amigos, o por lo menos vinieron juntos, ¿no? Y le preguntaba, bueno, ¿y qué piensan los cristianos de esto, ¿no? Que la Biblia, ¿no? Y dije, bueno, vamos a hablar de otra cosa primero, ¿no? Y entonces él les llevó, digamos, a
mostrarle su necesidad espiritual en primer lugar, ¿no? Antes de enfrentarse a la cuestión trans, ¿no? Y luego me contaba, que sorprendido Manuel, ¿no? Que llegó un momento en que le dijeron, pero eso está mal lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, ellos mismos, sin que le dijera una sola palabra, al tener contacto con la Biblia, empezar a leer y considerar, le dijeron, entonces tenemos que arrepentirnos de esto, ¿no? O sea, esto es un problema, ¿no? O sea, y se sintió como ese alivio, ¿no? Que uno tiene cuando uno quiere decirle algo a una persona, pero no se atreve, no encuentra la forma de poder hacerlo, ¿no? Y de repente la otra persona lo ha descubierto por sí mismo. Ella misma se ha dado cuenta de la realidad, ¿no? Claro, es el efecto de la palabra y el espíritu, yo creo, ¿no? Ahora, cuando pones a la persona, como dices que ha venido a la iglesia, en la influencia de la palabra, ¿no? Y en la obra del espíritu, ¿no? Se produce, ¿no? Cosas que no prevemos de antemano, ¿no? Entonces intentas hacerte como un esquema, una estrategia de acercamiento, ahora esto cómo lo enfocas, ¿no? Pero muchas veces, gracias a Dios, el Señor te sorprende, ¿no? Y encuentras que Dios mismo, por la media exposición de la palabra o la enseñanza, aclara a mucha gente su situación, su posición y te sorprende, ¿no? Dices, bueno, tienes que dar consejo, ¿no? Pero luego te das cuenta, ¿no? Ya he entendido lo que pasa. O sea, la propia palabra les ha aclarado muchas cosas que tú pensarías que tendrías que aplicar o dirigir de una forma directa, ¿no? Entonces, ahí un poco estaría la tensión, ¿no? En ver, por un lado, la prioridad de cuál es la necesidad fundamental del ser humano, que yo creo que es el problema que la Biblia llama el pecado, ¿no? Ahora, ¿el pecado qué es? Esa es la cuestión. ¿Es una orientación sexual? Sí, no. O sea, quiero decir, o sea, por supuesto que el pecado se ve en una orientación sexual, pero el problema de esa persona no es su orientación sexual. O sea, es un problema mucho más profundo, ¿no? Y es la dinámica que Jesús plantea siempre cuando habla del pecado, ¿no? O sea, siempre va más allá. ¿Qué es lo que os contamina, ¿no? A los fariseos, ¿no? Y que buscaban con todos sus reglamentos, ¿no? Buscar la limpieza ceremonial, ¿no? Y purificarse, ¿no? No, pero es que lo que contamina al hombre no es lo que viene fuera de vosotros, lo que viene dentro de vosotros, ¿no? Entonces Jesús mismo te da como una anatomía, diríamos un poco del pecado, por la cual es como el médico, ¿no? Que tiene que buscar cuál es la raíz de ese cáncer, de ese mal. Te puedes concentrar en los síntomas, y dice, bueno, es que ese dolor que tienes te muestra que ahí tienes un problema. Pero claro, es que el dolor es indicador de un problema interno que hay profundo. Entonces, claro, aunque tú combates ese dolor, por mucho analgésico que utilizas, el problema está ahí hondo, ¿no? Y hasta que no hay una intervención, ¿no? Hay una operación a la que afecte al fondo, te concentras solamente en el síntoma, ¿no? Entonces, probablemente el camino sería en dirigirse a esa raíz última y esperar, claro, que vieran claramente cómo esos síntomas son manifestaciones de ese mal, ¿no? Y el problema que eso produce. Pero sí no tengo respuestas como quisiera, ¿no? Sin duda. Has hablado de el anhelo de libertad, la búsqueda continua de la libertad. Había un pensador holandés, judío, que decía, bueno, holandés porque terminó viviendo en Holanda, Sí. que decía que la única libertad que tenemos es la de darnos cuenta de que no somos libres. Y claro, yo pensaba que o bien podemos ser esclavos del pecado, como también comentabas, o siervos de justicia, pero que esto de ser libres somos siervos de aquel al que servimos. Y quería preguntarte si te parece que no es un engaño contemporáneo bastante extendido la idea de que hay una libertad para el mal. Si yo realmente puedo ser libre haciendo el mal o no. Sí, supongo que la respuesta apostólica sería, bueno, el que hace libremente el mal hace de lo que suyo hace, ¿no? O sea, digamos, otra cosa no puede hacer. Agustín, claro, lo lleva a sus últimas consecuencias, ¿no? Agustín, en sus afirmaciones de la libertad humana, lo que te muestra es que el ser humano lo que hace libremente es lo que es capaz de hacer, ¿no? Que es el mal, ¿no? Y entonces ahí no hay ninguna restricción, lo hace libremente. Y claro, apunta a realidades, claro. A ti nadie te enseña a hacer lo malo, ¿no? O sea, en la vida hay muchas cosas que difícilmente aprendemos ni a ciertas edades todavía, ¿no? Estamos pendientes de aprenderlas, ¿no? Pero hay otras que, oye, no tienen que darte ningún curso intensivo para aprenderlas, ¿eh? Es que es una cosa natural. O sea, las haces de la forma más espontánea que sea desde que tienes la edad temprana. Claro, esto te llama la atención y te muestra que en la naturaleza humana hay algo, ¿no? Hay un problema ahí en su propia raíz
que por mucho que te empeñes en negar el pecado original, ¿no? Esto es una cosa católica, ¿no? La idea está tan negativa, muy pesimista, ¿no? Pero claro, ¿cómo va a ser malo la criatura que ha venido al mundo? La criatura que viene es buena, porque todos somos buenos por naturaleza, ¿no? O sea, esto sigue sonando a una profunda ingenuidad, ¿no? No reconocimiento, ¿no? Cuenta Voltaire, ¿no? De Rousseau, ¿no? Que tenía estas razones que le daría en el juicio divino, ¿no? Cuando se enfrentara, que le escribe a este, creo que era obispo, ¿no? El que tenía el católico que le había juzgado, ¿no? Y le dice, no, yo cuando llegue ahí al juicio, ¿no? Daré razones de lo que hay, ¿no? Y Voltaire, que era muy cínico, pero también muy lúcido, le dice, hay que ver con la bondad de Rousseau, ¿no? Porque él sabía de la verdad de lo que él hacía, ¿no? O sea, había dejado a todos sus hijos en la inclusa, ¿no? Metidos en un orfanato para seguir su propio viaje, tenía a la mujer totalmente abandonada, ¿no? Pero él era bueno, naturalmente bueno era Rousseau, ¿no? Y entonces decía Voltaire, hay que ver con la bondad de Rousseau, ¿no? O sea, él veía la realidad de lo que estaba negando y afirmando ahí, ¿no? En ese sentido, yo creo que Agustín apunta a una verdad muy profunda, ¿no? El hecho de que no podemos escapar de ese mal que hay, ¿no? Evidentemente que no somos demonios, ¿no? Claro, es que esa es la cuestión, ¿no? O sea, tampoco somos ángeles, ¿no? Pero tampoco demonios, ¿no? Somos seres humanos. Entonces está esa realidad por la cual, claro, incluso la persona más terrible, ¿no? Cruel que te encuentras, tiene rasgos, pues como en la novela de Cercas, ¿no? De misericordia, de piedad en un momento determinado, ¿no? El mafioso que cuida de su familia, ¿no? Y busca complacerla, ¿no? Y te sorprende, ¿no? Que a Hilder pasa la mano por la cabeza a los niños, ¿no? Y muestra un gesto de ternura, ¿no? Pero claro, es que no era un monstruo, como nos gustaría pensar que era, ¿no? Era un ser humano, ¿no? Y como ser humano respondía, ¿no? Realmente también a no una maldad pura. Por eso es por lo que nos cuesta tanto encontrar la perspectiva de la eternidad, ¿no? Que dice el apóstol, ¿no? Claro, porque no conocemos la bondad ni la maldad pura. O sea, ni sabemos lo que es el mal puramente. Entonces pensamos, sí, el mal, pero nunca es el mal en su propia esencia. Nunca llegamos a contemplarlo totalmente, ¿no? Por eso te dice el cínico, no, a mí me da igual el infierno, ¿no? Si es como la juerga que tengo con mis amigos del fin de semana, me da igual. O sea, quiero decir, se piensan que esto es, ¿no? El estar privado de Dios, de su orden, ¿no? La fiesta que todavía tienen y no ignoran, claro, esa bondad que se muestra en esa gracia general que Dios tiene todavía para el pecador, ¿no? Igual, claro, con nuestro bien, ¿no? Toda nuestra tradición, ¿no? De los reformadores, ¿no? Que muestra cómo hasta nuestros actos de caridad, ¿no? Están manchados, ¿no? De esta suciedad, ¿no? Entonces, cuando tú haces un acto de beneficencia, hay miles de intereses ahí, ¿no? De ti mismo, de cómo tú te sientes, lo que aparenta a los demás. Y claro, te analizas y no hay ningún acto de bondad pura, ¿no? Todo acto siempre tiene como un interés último de lo que hay, ¿no? En ese sentido, claro, no, no encontramos la libertad de esa realidad contradictoria que hay en Romanos 7, en nosotros solo, ¿no? Yo quiero pensar, a la luz de Juan 8, ¿no? Que Cristo es la liberación, claro, de esa esclavitud. Como te dice que el que hace pecado, esclavos del pecado, y que esa verdad es la que te libera, entiendes que no hay otra libertad como la de Cristo Jesús. O sea, Él es el único que puede finalmente liberarte. Entonces, hablar de la libertad, claro, sin entender quién es Cristo Jesús, te muestra siempre una pseudo libertad, ¿no? Una libertad que no es finalmente la verdadera libertad, ¿no? Que es otra esclavitud. Y ahí podríamos llevar a la gente, ¿no? A ese testimonio, ¿no? De dónde está la verdadera libertad, ¿no? En Cristo. Bueno, Alicia hace una intervención por el chat y dice, a mí me pasó con la religión. Yo estaba en una cofradía tocando el tambor y el Señor puso en mi corazón que tocar no era pecado, pero ir tras los pasos religiosos en la procesión sí lo era. Y ningún hermano me había dicho que dejara de asistir a la cofradía. El Espíritu Santo me lo mostró. Por eso no entiendo que haya creyentes a favor del ecumenismo. Es el comentario de Alicia. Sí. Sí, desde luego que el hecho de entender, como dice Romanos 1, que nuestro Dios es mayor, claro, no solamente que nosotros mismos, sino que lo que la Iglesia es o que lo que entendemos que puede obrar o actuar, ¿no? Tiene un sentido, claro, que te abre a las realidades de lo que Dios puede llegar a hacer, incluso cuando estás en el error, ¿no? En la confusión de una religión, ¿no? Hay una anécdota del doctor Lloyd Jones, ¿no?
que era médico antes de ser predicador, ¿no? Muy popular en la iglesia de Londres de posguerra, ¿no? Y Lloyd Jones tiene una anécdota de que empezaron a publicarle los sermones en forma de libro, ¿no? Él al principio no veía mucho el sentido porque él creía que la predicación es algo que se hace físicamente en este momento y que el espíritu en su unción obra en el instante, en el evento de la predicación, ¿no? Entonces era muy escéptico a la transcripción de sermones, no digamos las grabaciones, claro. Estos la acabaron grabando sin su voluntad, sin que se diera cuenta, ¿no? Porque realmente no entendía esto de grabar un sermón grabado, que es, o sea, el sermón es el sermón, la experiencia que tienes ahí, ¿no? Entonces él era muy escéptico en torno a esto. Pero, claro, los libros tienen un impacto tremendo, entonces la gente empieza a leer sus primeros sermones, ¿no? Y una vez recibí una carta de uno que le dice: me gustan tanto sus sermones, ¿no? Que cuando voy al Salón del Reino cada domingo y me toca a mí hacer la lección de la atalaya, en vez de la atalaya agarro el sermón suyo y lo leo literalmente, ¿no? Y le escribe la carta, ¿no? Y la respuesta famosa que le hizo Lloyd Jones, que tenía en el sentido una perspectiva generosa, ¿no? Decía, pues siga haciéndolo. Eso fue lo que le dijo, ¿no? Pues siga haciéndolo, ¿no? O sea, él estaba convencido que si la persona había llegado a ese entendimiento, eso era una obra del Espíritu de Dios, ¿no? Y lo que había que hacer es confiar en que siguiera ese Espíritu de Dios obrando en ella, que ya le haría ver los errores de la doctrina atalaya, ¿no? Y de los testigos, ¿no? Mejor que lo podía argumentar él, ¿no? Claro, yo creo que efectivamente, que te sorprende muchas veces cómo, claro, uno busca en su testimonio una fecha, un momento, ¿no? En el cual Dios te ha llevado, pero en la mayor parte de las personas, claro, es como un proceso, ¿no? Hay un momento en diferentes ocasiones en tu vida en que el Señor te ha llevado de la mano, ¿no? Y aunque le quieres poner un día, una hora y decir aquí ese momento entró Dios y cambió, es como los que quieren inútilmente buscar una santidad con fecha, ¿no? O sea, la santidad no tiene fecha, uno no se hace santo en determinado día o determinada hora, ¿no? Y entonces Dios siempre obra de forma que hay un aspecto que no se puede reducir, ¿no? A momento, y hay experiencias en las que cual te das cuenta, ¿no? De que, me acuerdo de Orellano, que hablando de testigos, Orellano Pérez fue un ministro precursor de Testigos de Jehová en la migración, ¿no? En Suiza. Y cuando llegó a España, había llegado al conocimiento del Evangelio, ¿no? Pero me acuerdo que siempre Orellano Pérez siempre decía que él, estando ya en los testigos, ya se había dado cuenta realmente de que las promesas del Evangelio eran para él, ¿no? Y había una pugna cuando estaba en el Salón del Reino y quería tomar, hay una vez al año que toman los símbolos, ¿no? El año el vino, pero como nada más los 144.000 pueden tomarlos, ya no había nadie. En la época ya no es que no quedaba ya de los 144.000 que tomara, ¿no? Entonces, nadie los tomaba normalmente, iban pasando todo el vino sin que nadie lo tomara, ¿no? Y él quería hacerlo, ¿no? Entonces él lo hacía y la gente le decía, pero ¿tú qué haces? ¿No? O sea, si tú no eres tú no eres del remanente, ¿no? Tú eres de la muchedumbre que luego se queda, ¿no? Pero había algo en él que él dice siempre que se daba cuenta que no, si es que esas promesas eran para mí, yo también, de las promesas de aquel remanente que solamente se reducía a 144.000, entendía que era para él, ¿no? Y es esa obra del Espíritu de Dios que yo creo que debemos esperar más, ¿no? Que obre en las personas más allá de lo que imaginamos, ¿no? Y alcancemos, confiar más en ella. Carlos Escaño hace también una observación, dice, según entiendo, ya que se ha comentado, puede existir un ecumenismo que consista en mantener un diálogo con otros credos y religiones, pues ello no significa participar de sus mismas tradiciones y cultos, pero sí como sociedad civil defender valores comunes y derechos de manifestación pública de la fe, que actualmente está en retroceso. Bueno, la cuestión ecuménica es muy compleja, pero yo creo que hay un cambio radical, ¿no? En aquella primera conferencia misionera de Edimburgo, ¿no? De 2010, que era una búsqueda de cómo mostrar la finalidad de Cristo, ¿no? A la cual apunta cualquier religión o búsqueda humana, ¿no? A lo que luego es el movimiento ecuménico, ¿no? O sea, yo creo que una cosa es la búsqueda, digamos, de unidad organizativa, orgánica, incluso si queremos, de las iglesias, y otra cosa era lo que aquellos que pensaban en la misión, ¿no? Estaban mostrando, ¿no? De cómo en Cristo estaba finalmente la culminación, la finalidad de todo ello, ¿no? Claro, el movimiento ecuménico es muy complejo de entender, ¿no? Porque, claro, se conforma en primer lugar en el año 48, ¿no? Bastante después de aquella conferencia, cuando se juntan en primer lugar iglesias protestantes, intentando ver qué podían hacer conjuntamente, ¿no? Y entonces
es la época de la sociedad de posguerra, ¿no? La sociedad de las naciones, se crean todos estos organismos y había una idea sincera, ¿no? De que realmente iban a superarse todas estas divisiones, ¿no? O sea, es curioso, leyendo la biografía de Stott, que cuando escribí mi libro y los artículos de los que salió, me llamó la atención cómo él se enfrenta, junto con Packer, a un movimiento de unión con la Iglesia Metodista, de los anglicanos, ¿no? Que era la iglesia a la que él pertenecía. Y uno le sorprende, digo, bueno, tan malo era que se unieran anglicanos y metodistas, ¿no? Pero ellos se dieron cuenta de que el movimiento ecuménico se había convertido en otra cosa, que era una historia realmente en la cual lo que se buscaba, ¿no? Era una organización, una estructura, ¿no? Que uniera todo ello y no le veían realmente las ventajas de ningún lado. No solamente porque los metodistas parecían más liberales y menos evangélicos que había en la iglesia anglicana, sino que también había como un sacramentalismo detrás de todo ello que les molestaba. Packer llegó a hacer el texto del grupo evangélico anglicano que se enfrenta a ello, diciendo que querían hacer un acto que, como no reconocían la ordenación de los pastores metodistas, porque no venía por vía de un obispo, por vía de una imposición de manos, iban a hacer una especie de acto colectivo en el cual la recibieran, ¿no? De una manera conjunta, ¿no? Para poder ser reconocidos como ministros igual que los anglicanos. Claro, entonces dijeron, esto no es bíblico, ese sacramentalismo no se basa en la escritura, ¿no? Entonces se enfrentaron, digamos, con argumentos bíblicos, ¿no? A lo que eran incluso los requisitos de esa unidad. Y es curioso en el movimiento ecuménico, claro, yo que me he criado en la Iglesia Evangélica Española, veía estas contradicciones siempre, ¿no? O sea, por un lado había una concentración en las formas, ¿no? En el sacramentalismo, el ritualismo, hasta el vestido, ¿no? Del pastor, y luego les daba lo mismo 8 que 80. O sea, había un relativismo total en todas las otras cuestiones. Entonces yo me empecé siempre a preguntar cómo se relacionan las dos cosas en tu mente, ¿no? El buscar como unas formas muy estrictas, ¿no? Y al mismo tiempo, en el fondo, no tener criterios, ¿no? O sea, cómo convive, ¿no? Y probablemente tiene que ver con lo que hablaba hoy, ¿no? Esa tensión que hay en nosotros, ¿no? De que tienes que buscar como un cierto orden, un cierto sentido que te dé como una coherencia, aunque luego mentalmente estés totalmente desorientado, no tengas ningún tipo de rumbo, ¿no? O sea, pero de alguna forma tienes que buscarlo ahí. Y tristemente el movimiento ecuménico parece muchas veces eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo el momento, por ejemplo, en que Daniel Vidal, que era probablemente el teólogo más reconocido que había en la Iglesia Española, ¿no? Había estado mucho tiempo en la Comisión de Fe y Orden, que era la comisión que trataba los temas teológicos ecuménicos, y fue a Seúl a una de las asambleas mundiales y comenzó una coreana, una teóloga, haciendo un acto de invocación de los espíritus paganos y tal, ¿no? Para comenzar la asamblea cristiana, ¿no? Y entonces me acuerdo que escribí un artículo, ¿no? En la revista de la IE diciendo, bueno, ¿a dónde hemos llegado? O sea, esto ya no tiene una asamblea de las iglesias que comienza con una invocación a los espíritus paganos. O sea, esto realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces se dio cuenta hasta dónde habían ya traspasado una y otra vez barreras, ¿no? En la cual se había llegado a un sinsentido absoluto, ¿no? De lo que se estaba creyendo, confesando. Entonces, ¿cuál es la reacción? La reacción, tristemente, un poco es como dice Carlos, el buscarlo en los valores. Vamos a buscar la libertad religiosa en primer lugar, ¿no? O sea, vamos a unirnos simplemente para tener más derechos, ¿no? Claro, esto siempre ves que es como una fase en la cual une más, ¿no? A iglesias, organizaciones, en buscar una cuestión jurídica, ¿no? Claro, en el mundo evangélico lo hemos vivido con lo que fue Ferede, ¿no? Siempre, ¿no? Vamos a buscar más allá de lo que creemos o de los aspectos concretos de la fe, lo que son los derechos, ¿no? Las libertades, ¿no? Pero claro, el problema es siempre que ¿es esto realmente el proyecto ecuménico? ¿Es esto lo que busca realmente? Simplemente una vindicación de derechos, de valores. ¿Y hasta qué punto son exclusivos de las iglesias? Claro, al fin y al cabo, lo que nosotros creemos que son derechos para todos, claro, quiero decir. O sea, es como, me acuerdo una de las veces que me llevaron a conocer a la encargada, entonces era una mujer de asuntos religiosos, ¿no? Y estuvimos hablando un poco más informalmente y tal, ¿no? De que había ido con Ferede en una visita, ¿no? Me dijo, ella era socialista, ¿no? Era la época del gobierno socialista y me decía, bueno, nosotros queremos derechos, pero para todos, creyentes o no creyentes, ¿no? Para que quien quiera expresar su falta de fe o vaya fe. Y yo le dije, claro, tienes razón, o sea, claro, los derechos son para todos, no son un patrimonio solamente de aquellos que forman parte de una iglesia o de una confesión, ¿no?
Entonces, claro, finalmente, ¿qué sentido tiene buscar la unión de las iglesias particularmente para eso, ¿no? Si lo que se trata es de una causa mayor o común, ¿no? O sea, yo creo que ahí se queda corto, ¿no? El movimiento ecuménico para lo que buscamos en el sentido pleno, ¿no? Pero que finalmente, como he dicho, la búsqueda esta de esa sociedad inclusiva se frustra una y otra vez, ¿no? Por la realidad de que nosotros mismos también, ¿no? Tenemos esa limitación, lo que llamó Carson, ¿no? La intolerancia de la tolerancia, ¿no? El famoso libro de él, ¿no? O sea, buscando la tolerancia excluyes de la plaza pública, ¿no? Todo tipo de opinión que no te encaja en ese discurso tolerante, ¿no? Que es lo que hemos visto ahora por ley, ¿no? Y que trae tantos problemas en muchas sociedades, ¿no? Que a dónde va a llevar la tema de la libertad de expresión y su merma continua, ¿no? Sí, Emanuel dice, perfecto, pero ¿por qué nosotros no nos aplicamos esto? ¿Por qué nosotros mismos, cristianos reformados, estamos tan divididos? Es explicable, pero inexplicable que desobedezcamos el mandato. He escuchado el comentario. Yo creo que algo de lo que no he hablado que convendría también mencionar ahí es la importancia de la iglesia, ¿no? En todo esto. Claro, la búsqueda de identidad, como decíamos del principio, ¿dónde encuentra su plenitud? Obviamente en Cristo Jesús. Nuestra identidad viene unida en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo no podemos separarla de esa realidad grupal, ¿no? Colectiva que es la iglesia. En un sentido, claro, la iglesia debería ser, ¿no? La plenitud de esa realización de la búsqueda de la identidad que uno encuentra individualmente en Cristo. O sea, tiene un aspecto individual, pero tiene un aspecto también del uno para con el otro, de la creación de una familia, ¿no? De un vínculo. Por eso es que la búsqueda de lo que hicimos en iglesia es una incoherencia por términos, ¿no? O sea, porque tú ves que la iglesia no es una creación humana, no es un invento que llega a la conclusión, ¿no? Esos discípulos, ¿no? De que vamos a formar un grupo ya que tenemos todo esto en común, ¿no? O sea, la palabra de Dios lo que te muestra es que es Cristo mismo, ¿no? El que instituye esa iglesia y ese cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce, ¿no? En ese vínculo que tenemos, ¿no? En la familia de la fe, ¿no? Se produce, claro, en esa tensión, claro, por la cual tienes que sobrellevar, soportar y aguantar, ¿no? A quien es tu hermano, ¿no? Desde esa realidad dada de que es tu identidad, de que tú formas parte de esa familia. No se trata de tu elección. Tus amigos los buscas, ¿no? Pero tus hermanos te vienen dados. Esa es tu hermana y tu hermano. Entonces, tienes que convivir con ellos. Eso es la realidad. Y al mismo tiempo, claro, el hecho de que solamente en ese amor, ¿no? De Dios en Cristo Jesús que nos une, será plenitud propiamente, ¿no? Ese sentido de vinculación, ¿no? De pertenencia al cual tú aspiras, ¿no? Y yo creo que ahí está como en cada vez que se confiesa el credo cristiano, ¿no? Esa combinación increíble, ¿no? Por un lado es católico, universal, general, es el único cuerpo sobre la faz de la tierra que junta a todo tipo de personas, sea cual sea la raza, la nación, ¿no? El sexo que tenga. Es el único grupo social realmente inclusivo. Todos los otros, incluidos aquellos que presumen de inclusividad, ¿no? En realidad son tremendamente limitados, ¿no? O sea, sus normas impiden totalmente la verdadera inclusividad. La iglesia es la única realmente que puede incluir a personas de todas ellas, pero al mismo tiempo es exclusivo, claro, es en Cristo Jesús. La verdadera iglesia es orgánica, no es la pertenencia o miembro, no es solamente ser bautizado, haber llegado a ser socio de este club, ¿no? O sea, es algo que realmente crea la exclusividad de que estás en Cristo o fuera de Cristo, ¿no? Estás ahí. Entonces, no puedes estar en la iglesia sin estar en Cristo Jesús, ¿no? Está unido a Él, ¿no? Y tiene también esa tensión ahí, la iglesia, ¿no? Y yo creo que, claro, todos lamentamos, ¿no? La desunión, pero como muy bien dices, está en cada uno de nosotros el conflicto, ¿no? El problema, ¿no? Porque todos tendemos siempre por un lado, a sentir la necesidad de pertenencia y por otro lado, de independencia. Entonces, siempre queremos estar al margen al mismo tiempo que queremos estar ahí, ¿no? Entonces, por eso hay tantas contradicciones, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, José. Ahora sí hemos recuperado el micro, o mejor dicho, las pilas para la batería del micrófono. Pues sintiéndolo mucho, ya son 1:30, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, a ti, José, por supuesto, por la participación, por la exposición y por compartir tu sabiduría con nosotros. Recordaros solamente que el próximo 11 de febrero a las 11 pues podemos volver a vernos en este curso Tendiendo Puentes, la Iglesia y el Mundo. Así que muchísimas gracias. Las clases están grabadas, así que se pueden ver después en la página de la Iglesia. En la página de EVA, de la Escuela Bíblica de la Iglesia de Alcalá. Y ahora, bueno, pues los que estamos aquí en la sala, hay un cafetito arriba, si queréis, y un bollito. Los que estáis por Zoom, lo siento, animaros a venir la próxima vez y compartimos también ese café. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros.